Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Acción 10 en la mañana. Con ustedes Jimmy Romero, Christopher Guevara y quienes hablan, Jocelyn Medrano, ya preparados para darle a usted la información más relevante a nivel nacional e internacional. Buenos días a usted, amigo y amiga televidente. Gracias por esa fina atención todas las mañanas, pidiéndoles a Dios que sea cuidándonos y dándonos la fuerza para esta jornada laboral sea con mucha eficacia. Vamos a dar inicio con nuestras informaciones. Lo hacemos dándoles a conocer un avance de las principales noticias que serán desarrolladas en nuestro segmento global. Comenzamos en México y es que la Interpol anunció orden de captura para la conductora de televisión Laura Bozzo, siendo buscada en 195 países. También le vamos a dar a conocer que en Estados Unidos la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos advierte que para este 18 de octubre el gobierno corre peligro de quedarse sin dinero. Las razones serán ampliadas en nuestro segmento Mirada Global. En tanto, Jimmy Romero da inicio con las noticias de carácter nacional. Así es, Christopher, vamos a iniciar con noticias de sucesos. Aventajar de forma imprudente casi le cuesta la vida a un joven de 19 años de edad luego de volcarse con su vehículo y este quedó reducido en chatarra, pero es Ronald Rodríguez Solís quien nos informa mucho más. Tremendo susto se llevó el conductor de este carro, identificado como Brian Josué Jarquín Morales, de 19 años, luego que su auto quedara volcado y convertido a chatarra cuando supuestamente pretendía aventajar de forma imprudente a otro vehículo en las cercanías de la intersección que se ubica entre la Universidad de Ingeniería y el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Fuera de cámara, el conductor del carro relató que circulaba con dirección de norte a sur y pretendía girar hacia la izquierda, pero no observó que quien iba delante de él realizaría la misma maniobra, pues aseguró que se confió porque el otro conductor no activó los pidevías. El otro vehículo quedó con daños mínimos, era conducido por Guy Evans Gago, de 38 años. Manifestó que se dirigía hacia carretera a Masaya cuando de repente sintió el golpe en su vehículo. Miembros de la Dirección General de Bomberos atendieron a emergencia, pero gracias a Dios no hubo lesionados, solo daños materiales. Al lugar también se movilizó la Policía de Tránsito para realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, Evans y Jarquín estaban dispuestos a negociar, pues no querían verse involucrados en cualquier proceso legal. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un trágico accidente de tránsito dejó como resultado 3 personas muertas al ser atropelladas brutalmente por una camioneta. Esto ocurrió la tarde de este martes en el kilómetro 21 de la carretera Masaya, exactamente en el sector conocido como Piedra Quemada. Trágicamente perecieron 3 personas que circulaban a la orilla de la carretera Masaya en el sector conocido como Piedra Quemada en el kilómetro 21, cuando a pocos metros de llegar a su vivienda, esta camioneta conducida por una mujer los catapultara. Venían a pie, no, ellas venían a pie. ¿Venían a pie? Sí, venían a pie ellas. Venían saliendo ellas. Sí. ¿Cuántas personas fueron las 3? 4, 3 fue. Sí, todos son familiares. ¿Y el conductor de la camionetita? No se sabe, se desapareció por magia. ¿Venía de Loja entonces? Sí, allá está, mira, casi a 50, 75 metros más o menos, casi en la entrada de la Aizón. Venían ahí saliendo de ahí a pie y se los pasó. Se lo pasó llevando, sí. Ella venía con los 3 de ella, venía con mamá de ella, una de ellas. Porque ella venía allí en el grupo, fue la única que se acercó. La conductora de la camioneta es señalada de dormirse al volante. Las víctimas fueron identificadas como Erika María Mercado Guevara, de 30 años, su hijo Gonzalo Miguel Duarte Guevara, de 8 años, y Cindy Isabel Galán Guevara, de 14 años de edad. Mientras que la Policía de Tránsito de Masaya, en conjunto con Instituto de Criminalística y Ciencia Forense, realizaron las respectivas investigaciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una lamentable noticia, extendemos nuestras muestras de solidaridad y fortaleza con la familia doliente. Cambiamos de tema, y es que autoridades sanitarias de Nicaragua detallan que en la última semana se han registrado un total de 718 nuevos casos de COVID-19 y mantienen la cifra de un fallecido a causa de esta enfermedad. Geraldine Domínguez con el reporte.
Informe semanal del Ministerio de Salud del 21 al 28 de septiembre respecto a la evolución de la pandemia en el país. Reporta 718 nuevos casos por contagios de coronavirus. La cifra de muertes en los datos del MINSA no varían. Mantienen un fallecido a causa de la COVID-19 y según otros decesos registrados, se dan por complicaciones crónicas en la salud, como la diabetes mellitus, crisis hipertensivas e infarto agudo del miocardio. También el reporte del MINSA indica que en la presente semana 502 personas estuvieron bajo observación con síntomas asociados al virus y ya han cumplido el periodo de observación establecido. Según la institución sanitaria, desde el inicio de la pandemia en el país hasta la fecha, se han atendido por el virus a 11.273 personas, se han recuperado 10.351 pacientes y han muerto por el virus 204 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos con más información. A esta hora de la mañana les comento que continúa la jornada de vacunación contra el COVID-19 en diferentes departamentos del país. Pero es Xochitl Mendoza quien nos presenta la lista de los puntos habilitados para este miércoles 29 de septiembre. Se amplía la vacunación para la costa Caribe Sur y Managua, según el calendario divulgado por autoridades de gobierno. Para este miércoles 29 de septiembre, en el municipio de Bluefield fueron habilitados 4 puntos: gimnasio multiuso, puesto de salud San Francisco, y en el centro de salud Juan Manuel Morales y puesto de salud El Bluff. En Corn Island fueron habilitados 2, hospital primario y puesto de salud La Islita. Asimismo, en el municipio de La Cruz de Río Grande, en la Casa Materna Esperanza y Vida. En Laguna de Perlas, en el centro de salud Perla María Norori. En Cucarajil, en el centro de salud Milton Rocha. En El Tortuguero, en el centro de salud Miguel Ángel Plazaola. Y en el municipio de la Desembocadura de Río Grande, en el centro de salud Mildred Gámez Salaza. Mientras que en el departamento de Managua se continuará la vacunación en los hospitales Antonio Lenín Fonseca, Berta Calderón, Manolo Morales, Policlínico Iraní, y también en Mazachapa, en San Rafael del Sur. La vacuna es de la farmacéutica AstraZeneca y su aplicación es voluntaria para la población mayor a 30 años. Xochitl Mendoza, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. El Consejo Supremo Electoral informó que más de 4.4 millones de nicaragüenses están aptos para votar en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Es Xochitl Mendoza quien nos cuenta mucho más. El Consejo Supremo Electoral detalló la cantidad de nicaragüenses que están convocados a participar de las elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre. Según esta institución, 4.478.334 personas están registradas en el padrón actualizado, el cual fue cerrado el pasado 8 de septiembre, de acuerdo al calendario electoral. Asimismo, informaron que 3.106 centros de votación y 13.459 juntas receptoras de votos serán habilitadas. En estos comicios participarán 6 partidos políticos, entre ellos el Frente Sandinista, donde el presidente de la República, Daniel Ortega, busca su 4º mandato consecutivo. El Poder Electoral añadió que cada organización política participante podrá acreditar en las juntas receptoras de votos 26.918 hombres y mujeres como fiscales. El Consejo Supremo Electoral definió el padrón 2 días después de haber iniciado el periodo de campaña electoral, el cual concluirá el próximo 3 de noviembre. Este proceso electoral ha sido cuestionado por la comunidad internacional por la encarcelación de aspirantes presidenciales y la cancelación de personalidad jurídica de partidos de oposición. Xochitl Mendoza, Acción 10. Vamos a pasar con otras informaciones. En mayo del presente año, la Bolsa Shanghái impuso sanciones disciplinarias a la empresa Beijing Jinhui Technology Group y a su presidente Wang Jin. Las sanciones incluían la exclusión de la cotización de las acciones de la empresa. María Esther Ordóñez nos amplía. El periódico estadounidense The Epoch Times publicó un artículo donde informa que el pasado mes de mayo, la Bolsa de Valores de Shanghái impuso sanciones a Jinhui Technology Group y a su presidente, Wang Jin,
quien en el año 2012 inició contacto con las autoridades nicaragüenses para discutir la obtención de permiso para construir el canal interoceánico. Según se indica en la nota periodística elaborada por Julie G., las sanciones impuestas por la Bolsa de Valores de Shanghái incluyeron la exclusión de la cotización de las acciones de la empresa y la inhabilitación de Wang para desempeñar funciones de gestión de empresas cotizadas durante 10 años. Después de la imposición de las sanciones, los activos del grupo Xinhui pasaron a ser 2.3 mil millones negativos y crearon una importante agitación financiera para más de 100.000 de sus accionistas. Se detalla en la información que en julio de 2013, The Telegraph informó sobre los planes de Wang para construir el Gran Canal de Nicaragua de 170 millas, que conectaría el Océano Pacífico y el Mar Caribe. La empresa de 40.000 millones de dólares fue promocionada para desafiar la octava maravilla del mundo, el monopolio del Canal de Panamá sobre el transporte marítimo en América Central y cambiar para siempre las rutas marítimas internacionales. El plan de Wang era completar el canal de Nicaragua en 5 años, después de lo cual el principal inversor, HKN de Groot, obtendría los derechos de uso del canal y sus instalaciones durante 100 años. Mientras tanto, se crearían más de 400.000 puestos de trabajo. Wang aumentó la inversión total del canal a 50.000 millones de dólares. El día que comenzó la construcción, el mundo vio cómo Wang y el presidente nicaragüense Daniel Ortega fueron fotografiados cortando la cinta ceremonial. El proyecto no evolucionó como se promocionó inicialmente. Unos años más tarde, la BBC informó que el proyecto de 50.000 millones de dólares empleaba a menos de 30 personas y solo había construido un sendero polvoriento de unos 10 kilómetros. En el escrito, la periodista señala además que lo que una vez fue un fenómeno de la ingeniería se ha convertido en la estafa del siglo. Después de concluir el acuerdo del Canal de Nicaragua en junio de 2013, el grupo Xinhui comenzó a aprovechar el creciente prestigio del proyecto para atraer inversionistas y cotizaciones fantasmas. En septiembre de 2013, anunció una por un monto total de 4.2 mil millones de dólares. Durante los siguientes 2 años, su valor de mercado superó los 31 mil millones de dólares. Después de asumir el cargo del presidente del grupo Xinhui, Wang afirmó que la compañía había convertido una pérdida en una ganancia de 88,4 millones de dólares debido a un gran pedido de 466 millones de dólares de Camboya. Pero un informe de investigación en 2016 detalló que el juego sorprendente del grupo Xinhui, ocultar enormes deudas y gente misteriosa cobrando, era fraudulento. Las ganancias que informó se basaron en una ilusión creada por Xinhui Group y su subsidiaria Cambodia Xinhui. La investigación descubrió que la subsidiaria acordó 466 millones de dólares en productos a Xinhui Group y esta utilizó la orden para garantía para obtener un préstamo de 466 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China. Los fondos prestados fueron luego utilizados por la subsidiaria para financiar su pedido de la matriz. Esto es equivalente a usar la garantía. En mayo de este año, la Bolsa de Valores de Shanghái impuso sanciones disciplinarias a Xinhui Technology Group y a su presidente Wang Jing. Mariecer Ordóñez, Acción 10. Tenemos mensajes publicitarios, regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de establecer comunicación con nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís para darnos detalles acerca de una lamentable noticia. Y es que un motociclista murió al estrellarse en la parte trasera de un camión exactamente en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana Norte. Ronald Rodríguez Solís, infórmanos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchachos en estudio. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana Norte, donde se ha registrado un accidente de tránsito que lamentablemente ha dejado como saldo a un motociclista fallecido. Ustedes están viendo en imágenes, quedó incrustado en la parte trasera de este camión cargado de ganado, aquí en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana Norte. Según lo que nos decían
algunos testigos es que el conductor de este camión se aparcó a orillas del pavimento porque presentó desperfectos mecánicos y fue justo en el momento cuando este motociclista se estrelló en la parte trasera del camión con placas de Huaco 5100. Huaco 5100 es la placa de este camión que iba con destino a Managua, según lo que nos decían algunos testigos, y que aparentemente el conductor de esta motocicleta no logró observar que estaba estacionado este vehículo y se estrelló en la parte trasera. Ustedes están viendo en imágenes, aparentemente el motociclista perdió la vida de forma instantánea. Ya las autoridades policiales de Tipitapa se han movilizado a este sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar grado de responsabilidad de los conductores, pues si se trata de imprudencia por parte del motociclista o si fue imprudencia por parte del conductor de este camión cargado de ganado. Hasta el momento no se sabe la identidad de este motociclista, solo se logra apreciar que viste con un pantalón jeans, una camisa color amarilla y quedó incrustado con todo y su motocicleta en la parte trasera de este camión. Ya el conductor ya fue trasladado hacia la estación policial donde será investigado por las autoridades policiales. Es lo que tenemos en información de último momento. Nosotros nos mantenemos en este sitio a espera que el Instituto de Medicina Legal llegue a retirar el cuerpo para que le practiquen autopsia y posterior sus familiares lleguen a retirarlo y le brinden cristiana sepultura. Es la información que tenemos de último momento. Retornamos al estudio. Adelante, muchachos. Muchas gracias, Ronald Rodríguez Solís, por ese reporte y nuestras más sinceras condolencias a la familia. Vamos a cambiar totalmente de tema. El economista Cirilo Otero considera que el gobierno de Nicaragua debería derogar la ley del canal interoceánico tras la sanción impuesta al empresario chino Wang Jing por la bolsa de Shanghái. Hay que recordar que el empresario recibió una concesión de 100 años en el país de un megaproyecto que quedó solo en promesas. Con bombos y platillos, en el año 2014 se celebraba la inauguración del ambicioso proyecto, que prometía ser 3 veces más grande que el Canal de Panamá. Desde el año pasado ya tenía que estar operando. Que ni la trocha se abrió, porque lo que hicieron fue romper en la parte inicial, teóricamente, poner unas piedras y hacer el ridículo. Para el economista, con este empresario chino Wang Jing, sus socios pierden y Nicaragua no ha sido la excepción. Este personaje acapara la atención nacional e internacional por su estrepitoso fracaso tras ser sancionado por la Bolsa de Valores de Shanghái, expulsado del mercado bursátil. Ojalá que ahora la administración del señor Ortega tome en serio la situación y le demos paso hacia la derogación de esa ley y le demos paso hacia restituir, y voy a utilizar una palabra que ellos la utilizan mucho, restituir en sus derechos a quienes han sido afectados, el campesinado, la gente que ha protestado. Del presupuesto general de la República todavía se le asigna una partida al canal interoceánico. ¿Quién pagó eso? ¿Quién lo va a pagar? Pues si le toca a Nicaragua, porque este sinvergüenza de Wang Jing no tendrá ni que caer muerto. Si lo corre de la Bolsa de Valores, es decir, a mí me daría una vergüenza tremenda que me corran de la Bolsa de Valores cuando he sido un inversionista con capacidad pues para meter plata y para sacar plata. Entonces, yo creo que allí hay un problema que discutir seriamente qué es lo que vamos a hacer. La construcción del canal interoceánico es una de las ambiciosas promesas no cumplidas por el mandatario Daniel Ortega, quien ha fracasado también con la refinería que prometía ser la más grande en Centroamérica y la más reciente, la fabricación de vacunas contra la COVID. Pero la realidad es que Nicaragua ocupa el último lugar de la región de su población vacunada. Willy Narváez, a Acción 10. Los resultados de una encuesta realizada por la firma MIR Consultores en El Rama, en San Carlos y también en Nueva Guinea detallan que la población de dichas localidades muestra simpatía e inclinación política por el FSLN.
Encuestas electorales realizadas por la consultora MIR continúan reflejando que el partido de gobierno figura en cuanto a simpatía política, buena gestión y predisposición de votos a su favor. En esta ocasión, la población consultada fue de la zona de Celaya Central, en El Rama, San Carlos y Nueva Guinea. Esta es una respuesta a una pregunta directa. ¿Con qué partido u organización política simpatiza usted? Las opciones de respuesta son los diferentes partidos, ¿verdad?, que existen en el país. Esta es una pregunta abierta, la población responde lo que considera. Entonces el FCLN es la fuerza que tiene mayor apoyo, 64.4, luego los independientes con 31.3 y la oposición con 4.3. En el Rama es donde hay más gente declarando de que simpatiza con el FCLN, 69.5, y es donde hay menos independientes, 25.8. Luego San Carlos con 65.9 y Nueva Guinea con 57.9% de simpatía, la oposición 4.8 y los independientes 37.4. En el caso del FCLN, el índice de predisposición política es de 73.4 en la región y para la oposición es de 15.5 en este momento, en este periodo. Respecto a la intención de voto, según la encuestadora, el 67.3% de los adolescentes tiene la mayor tendencia por darle el voto al FCLN. Si vemos la intención de voto por grupo generacional en la zona, el FCLN en los adolescentes tiene 67.3, la oposición 17.6. Ese es un valor relativo y significativa, pues, y llama la atención que es similar a lo que vemos a nivel nacional, que pareciera que los adolescentes en el tanto es su primera experiencia, esto les genera alguna motivación de participación y pues tienen una definición, tienen una decisión. Y en ambos, o sea, y para ambos grupos, para el FCLN y para la oposición, es donde hay mayor preferencia relativa. Al igual que en las encuestas anteriores sobre el mismo contexto preelectoral, según MIR, el 86% de las personas consultadas está de acuerdo con la reelección, si es el pueblo que decida quién ejerza el gobierno en otro periodo. Y un 94% está de acuerdo que se deben aceptar los resultados y las reglas de las elecciones, en las que, según la encuesta, el 70.8% dice que irá a votar. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El conductor de una motocicleta sobrevivió de milagro luego de que su medio de transporte tomara fuego mientras se desplazaba a bordo. El incidente se registró en el sector de la colonia Centroamérica. Jimmy Romero estuvo en el lugar y nos presenta las imágenes y los detalles. En cuestión de segundos, la moto de Ernesto Calero tomó fuego. Según él, tenía pocos días de haberle realizado una inspección mecánica. 2 veces le di ignición y la segunda vez comenzó a tirar fuego por la parte del asiento, en la parte de abajo. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo retirarme de la moto porque me dio miedo, pues, como es fuego y obviamente gasolina, pensé que iba a explotar y me aparté rápidamente. Al lugar de los hechos, se hizo presente una unidad de bomberos para determinar la causa del incidente. La moto está valorada en más de $1,000. Lo importante, pues, de que eso se recupera, lo material, pero la vida, pues, no se recupera. ¿Iba solo o acompañado? Solo. Recuerde que si va a viajar, asegúrese que su medio de transporte esté en perfectas condiciones. Es mejor prevenir que lamentar. Jimmy Romero, Acción 10. Seguimos hablando sobre suceso. Una aparente falla en los frenos de un camión ocasionó que este impactara con un vehículo cuando viajaba hacia la Cuesta del Plomo. Es Saile Aguilar quien nos brinda más detalles. Una vez más ocurrió un accidente de tránsito en la Cuesta del Plomo. Un camión iba descendiendo esas pronunciadas curvas cuando colisionó en un vehículo particular que por contrario subía y así arrastrándolo hasta un costado de esa carretera. Según los implicados, el conductor del vehículo de carga pesada perdió el control de los frenos. Desde que venía de la vuelta ya, él viene ya perdió el control por completo. Y se me vino de frente, y me arrastró hasta donde estoy, pues. Gracias a Dios, pues estoy bien. La única cantidad, pues, fueron los brothers del camión.
Venía rápido, pues yo le dije que cambiara el camión antes de agarrar la bajada y ya fue difícil, ya no lo pudo parar, no se pudo parar el camión y agarró viaje, ya era difícil pararlo ya, con la carga que traemos es demasiada carga. ¿Qué venía a hacer? Venimos de aquí de Navaja a cargar la comida del gobierno. En el vehículo particular viajaba Carlos Montes, mientras en el camión viajaba David Jarquín junto al conductor del transporte de carga pesada. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. En el accidente hicieron presencia el benemérito Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen y valoren los hechos. Saile Aguilar, Acción 10. Vamos ahora a darle cuenta de otros hechos noticiosos. Nos referimos a lo que recientemente se dio a conocer por el sacerdote José Antonio Espinosa de la parroquia San Jerónimo en Masaya. Y es que anunció la cancelación de la salida de la imagen de San Jerónimo, agregando que las fiestas patronales no pueden ser lugar de contagio de COVID-19. Xochitl Mendoza con los detalles. Con el fin de evitar aglomeraciones y futuros contagios del COVID-19, el padre José Antonio Espinosa suspende la exposición de la imagen a como estaba prevista en horarios de 8 a 4 de la tarde. Sin embargo, se mantiene la Eucaristía sin presencia de fieles y transmitida a través de Facebook Live de la parroquia de San Jerónimo y de la cofradía. Sí, así es, mantenemos la misa tal como apareció en el programa inicial, sin presencia de fieles, para evitar aglomeración dentro de la iglesia. Lo único que se va a suspender es la salida de San Jerónimo al atrio, porque lamentablemente el día de la bajada fue mucha aglomeración de personas. Solicitarle a la gente el distanciamiento, pero parece que es muy difícil. Pienso que para nadie es innegable la dureza de la situación del COVID en el país y en nuestra ciudad. Y nosotros, pues, como Iglesia Católica, escuchando a nuestro arzobispo, el cardenal Leopoldo José Brenes, no podemos ser lugar de contagio, de aglomeración. El día de la bajada de San Jerónimo, el pasado 20 de septiembre, el santo fue expuesto a los fieles devotos de San Jerónimo por 2 horas en el atrio de la iglesia. Sin embargo, las personas no acataron las medidas de seguridad recomendadas por la Iglesia Católica. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Ganaderos de la costa Caribe Sur y Caribe Norte toman medidas de prevención al contagio del COVID-19 con el proceso de sanitización en calles y lugares más visitados. David Mendoza nos amplía. Productores, ganaderos y pastores del poblado de Bocana de Paiguas de la costa Caribe Sur del país se organizaron para desinfectar los lugares más visitados por la población. Estamos en el río Grande de Matagalpa, Río Viejo, para fumigar lo que es transporte acuático, lo que es transporte terrestre también. En este poblado es la primera vez que realizan una acción de esta para prevención de la pandemia del COVID-19. Otro poblado donde también se organizaron los productores fue en el poblado de Lizagüe, Mulucucú, de la costa Caribe Norte del país. Aquí vamos para el barrio, centro de salud, la escuela. En este lugar también desinfectaron las calles y los lugares donde más acude la población. Les informó David Mendoza. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información en Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más de Acción 10 en la mañana. Ahora les vamos a comentar sobre temas económicos. Y es que a través de un sondeo realizado en el mercado oriental, se constató que varios productos, tales el queso, el arroz y el aceite, encarecieron esta semana. Incrementa el precio en la libra de queso. La importación de leche es una de las explicaciones que dan comerciantes del porqué del alza. Ya tiene casi 2 semanas que subió el queso un poco más. Ahorita estamos dando a 48 por mayor, 50 por libra, lo que es el seco, ¿verdad? Y sí, lo que es el mozzarella también tuvo otro incremento. Ahorita estamos dando 38 por mayor, 40 por libra. ¿Cuánto incremento, doña Reina? Bueno, supuestamente me dijeron que están entrando los salvadoreños a comprar la leche y la pagan más caro. Por eso está el incremento ahorita del... Los lácteos no son los únicos que aumentaron su valor. El arroz y el aceite también subieron de precio. Este último se cotiza en más de 50 córdobas el litro. El arrocito tenemos pipe desde 13 córdobas hasta 17
tuvo un alza el arroz, no tenemos arroz de 12 ahorita ni de 11. Está escasa la payana, lo que es la semolina también subió. Tenemos a 17 la libra de frijol rojo y chile que se mantienen, gracias a Dios pues se mantiene. El azúcar 13 Córdoba, mantenemos, pero sí el azúcar subió 10 Córdoba por saquita. Nosotros estamos asumiendo el salsa, el aceite está a 58 litros. Aún el aceite todavía está caro, 1040 el bidón de aceite. Y los que son sellados tenemos desde 300 y 280 el galón sellado. En el sondeo realizado en el mercado oriental, los vendedores de carne roja y blanca manifestaron que este alimento cotidiano no presenta variación esta semana. Pues están siempre estables, siempre está a 90 el lomo, a 90 la posta, 90 la trasera, contra lomo 90, todo está parejo ahorita. Los precios se han mantenido. La pierna entera es la más barata, que está a 35 ahorita la libra. La pechuga especial a 55, pechuga con ala 50. Tiene un mulito 45, los conos 40, la alita 48. Pero sí hay una buena noticia, y sí hay algo que bajó, fueron los tomates, la cebolla y la chiltoma. Ahorita gracias a Dios se ha bajado el tomate porque la verdad estaba como a 900 la cajita de tomate y ahorita la encontramos a 3,5 hasta 400 la calidad del tomate, según la calidad. ¿Los baldecitos pequeños cómo los encontramos? Pues ahorita están entre 30, 70 y 150 el balde. Gracias a Dios la cebolla se ha bajado bastante porque la verdad estaba hasta 25 hace como 20 días atrás, ahorita llegó hasta 20. Y gracias a Dios ahorita está hasta entre 15 y 14 la libre de cebolla, según la calidad. Muy bien, la chiltomita, mi estimado. Pues la chiltoma igualmente se mantiene, la chiltoma, porque estamos pagando 3,5 la cajillón de chiltoma. Igualmente, según el tamaño, sea 30, 50 y hasta 20 la docena, según los tamaños. La cajilla de huevos en este centro de compras usted la puede adquirir en 120 y 130 Córdobas según su tamaño y calidad. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Siempre hablando de noticias de carácter económico, les comentamos ahora que el cilindro de gas butano incrementó su costo alrededor de 500 Córdobas o más. Jimmy Romero con la noticia. Las alzas en el gas licuado prácticamente se han convertido en una crónica de una muerte anunciada para los nicaragüenses. Esta semana el cilindro de 25 libras ya tiene un valor de 496 Córdobas en el municipio de Puerto Cabezas. Los más castigados, viendo los precios del INE y los precios que se venden interiormente del país, por muchas denuncias que nos han llamado, son los mayores afectados, los de las regiones autónomas, el Atlántico Norte y Sur y algunas cabeceras departamentales del norte. ¿Cómo cataloga ese impacto? Ese impacto es brutal, se podría decir, afectando el poder adquisitivo de todos los nicaragüenses. En Managua, donde se encuentra gran parte de la demanda, ese mismo tanque se comercializa en 423.25 Córdobas. Algunos consumidores consultados se quejaron del alto precio, mientras otros, como alternativa, empiezan a cocinar a la antigua. Como solo yo trabajo, entonces ahí tengo que rebuscarme. Sí. Un impacto bastante fuerte. Pues últimamente nos hemos estado aguantando a comprar leña y a cocinar con leña. Desde el lunes, agencias de gas propano venden el cilindro de 10 libras en 175 Córdobas, al registrar una variación de 5 Córdobas, mientras el de 100 libras cuesta 1.946.75 Córdobas y su alza semanal fue de 56.75 Córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Nicaragua figura junto a países desarrollados como Alemania, Dinamarca y Bélgica en la lista de naciones con la energía más cara del mundo. Jimmy Romero con el reporte. Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, destacó en la encuesta de tarifas de electricidad más altas y más bajas del mundo que realizó la cadena internacional CNN en español, tomando como referencia datos de 2018 proporcionados por la CEPAL y el Banco Mundial. Los nicaragüenses pagan 0.35 centavos de dólares por cada kilovatios horas al mes, ubicándose por debajo de Alemania, donde la diferencia es de apenas 2 centavos. Si nosotros estamos diciendo que nosotros estamos pagando la luz más cara que la de Alemania, también somos los más defraudadores de luz. Y ese es un problema que el que consume luz tiene que pagarla. El que consume luz, yo creo que el que roba luz, pues es un ladrón. Que por ejemplo estamos pagando, los honrados estamos pagando por esa gente que nos paga.
Juan Pablo Estrada, representante del sector panificador en Managua, aseguró que si el país tuviera la tarifa más barata, los sectores económicos mejorarían su nivel de producción y los consumidores un servicio ajustado a su bolsillo. Podríamos ser a lo mejor más exportadores, podría bajarse el costo del producto terminado, podríamos, por ejemplo, incrementar nuestras producciones, podríamos ver que si estoy pagando 10.000 pesos en luz y se me hace un ahorro de un 40%, ¿cuánto generaríamos nosotros mejorar nuestras instalaciones? El empresario expresó que si se castigaría en la práctica a defraudadores de energía eléctrica, la realidad sería distinta en Nicaragua. En el cuadro comparativo de países de Latinoamérica se ocupa el primer lugar, luego le sigue Haití, ambos considerados los más pobres del mundo. Jimmy Romero, Acción. Con tan solo 25 años de edad, Nahum Bravo cometió en marzo del año 2015 el peor asesinato en la historia de Nicaragua, al matar a su hermana de 40 cuchillazos, mientras a su padre y madrastra le privó de la vida al propinarle golpes con un tubo. Pero qué cosas misteriosas han ocurrido en esta vivienda al pasar con los años. Jimmy Romero nos preparó el siguiente trabajo especial. Han transcurrido más de 6 años de uno de los peores asesinatos en la capital. Vecinos relatan que en esta casa, que funcionaba como taller de cambio de aceite de vehículos, Nahum Bravo asesinó a sangre fría a su padre, hermana y madrastra. Hoy sus almas en pena rondan la vivienda. Yo vivo de la cuarta casa y escuché todo, escucho voces, pasos, música. Y a pesar de 6 años que han pasado, todavía sienten esa sensación extraña. 6 años y todavía se ponen paraditos. Eso es inolvidable, eso es inolvidable, una historia que queda marcada para todos los habitantes que viven aquí cercanos. La vivienda está ubicada en el barrio Los Ángeles, en Managua, y desde el 2015 de ese atroz asesinato, el inmueble está siendo vendido por la suma de 1 millón de córdobas. Sin embargo, hace 8 meses fue alquilada por unos coreanos, pero solo para bodega. Sus trabajadores afirman sentir todo el tiempo actividad paranormal. Solo así que te chiflan. O se mueven las cajas, se caen solas, tal vez están bien estivadas, ¿me entendés? Pero nada más. En marzo de ese año, Nahum Bravo no actuó solo, lo hizo en compañía de su amigo, a quien ofreció pagarle por el crimen 100.000 córdobas, pero quien también encubrió el macabro hecho fue su pareja sentimental. Eso fue algo fatal porque la gente, todo el mundo conocía al señor, a la muchacha, a la esposa, y ahí fue algo tremendo lo que hizo el muchacho, ¿no? Normalmente ese lugar queda poseído, le decimos nosotros, queda conectado, queda dominado, queda controlado por fuerzas negativas, por poderes de oscuridad, por fuerzas del mal. En la cuadra del sector, otros son más escépticos, al considerar que las voces y apariciones solo están en las mentes de quienes no creen en Dios. Yo he pasado de noche, yo he pasado toda hora. Yo no he oído lamento ni nada, ni quejidos ni nada. El pastor evangélico Augusto César Marenco no duda que ese lugar siga poseído por espíritus malignos que podrían permanecer por el resto de los años. Tendría que ir un ministro religioso, una persona capaz
que posea la fuerza, el dominio, pero sobre todo la autoridad espiritual para poder sacar esos poderes, fuerzas o cosas que están ahí moviéndose, habitando o cohabitando en ese mundo espiritual. La avaricia y la envidia por quedarse con toda la herencia de 1.5 millones de dólares que acumuló su padre indujo a Bravo a estar desde el año 2015 cumpliendo una sentencia de 68 años de cárcel. Estamos con usted de regreso en Acción 10 en la mañana y en Debates y Soluciones. El día de ayer conversábamos sobre la economía del sector de pymes en nuestro país, pero también hablábamos un poco acerca del tema del financiamiento y la estabilidad económica. Dicho tema lo vamos a profundizar hoy día con un experto en economía. Cómo algunas variantes económicas tienen una influencia importante tanto en la economía nacional, la economía sectorial, hay sectores que son más afectados que otros en el contexto actual, y también cómo la variante política puede tener algún tipo de influencia directa o indirecta. Muchos consideran que más bien directa. ¿Cómo está el tema del financiamiento a los sectores agropecuarios, por ejemplo, al sector turismo? ¿Se deberían de considerar algunas leyes especiales y políticas públicas dirigidas o reorientadas a estos sectores más vulnerables? Vamos a hablar del tema ya con nuestro invitado hoy. Así es, Jocelyn, ya se encuentra vía Skype Marco Peña, él es economista y nos va a estar hablando sobre este tema, financiamiento y estabilidad económica en nuestro país. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Muy buenos días, Jocelyn, buenos días, Jimmy, buenos días a toda la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana. Siempre a la orden por acá. Bienvenido, Marco. Ayer, como conversábamos hace unos instantes o le comentaba a nuestros televidentes, hablamos un poco acerca de el sector pymes en nuestro país, pero hablar de economía es hablar a nivel general, pero también a nivel sectorial. ¿Cuál es tu diagnóstico como economista de la actual situación de nuestro país? ¿Cómo estaremos cerrando quizá el año? ¿Y cómo dentro de este cierre del año va a tener su influencia el tema electoral y otros temas relacionados con la política? Bueno, vamos a empezar por lo primero que mencionaste. El pronóstico, el cierre para este año es un pronóstico de crecimiento económico positivo. En el caso del Banco Central de Nicaragua ha emitido un pronóstico excesivamente optimista porque tiene expectativas de crecimiento de hasta el 7%. A mi juicio es un pronóstico de crecimiento económico mucho más realista el emitido por la Comisión Económica de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como es de entre 2 y 2.5%. ¿Y por qué digo que me pliego a este pronóstico de crecimiento? Porque al salir de una fase recesiva, de una fase contractiva prolongada, recordemos que estamos hablando de al menos 10 trimestres de recesión económica, lo razonable es esperar en una fase de estabilización económica un crecimiento económico aceptable, que puede andar, a mi juicio, y plegándome al pronóstico de la CEPAL, entre 2 y 2.5%. A juicio de este servidor, es impensable que volvamos en este año, en este periodo, de una manera tan rápida y mágica, a niveles de crecimiento económico parecidos o iguales a periodos precrisis, es decir, antes de 2018, antes de la crisis sociopolítica, antes de la emergencia sanitaria, antes de la emergencia humanitaria y antes de todos los factores, ¿verdad?, que han determinado el ciclo económico que hemos experimentado a la baja en los últimos cuatrimestres. Entonces, podría esperarse un crecimiento económico positivo aceptable al final de este periodo 2021 en una fase de estabilización para una recuperación económica, porque la recuperación económica va, o mejor dicho, hablamos de una recuperación económica cuando estamos recuperando o nos estamos acercando a los niveles de producción o de expansión económica de bienes y servicios antes de la crisis. Es un manejo conceptual que no siempre se le transmite correctamente al público. ¿Cómo va a influir el tema de las elecciones en estos pronósticos? Genera incertidumbre. Y esto, primero porque
Normalmente eso es lo que suelen generar los procesos electorales, tomando en cuenta, digamos, la particularidad de cada caso. Y en Nicaragua, debido a lo experimentado y observado en el último trienio, definitivamente no es la excepción, ¿verdad? Y a esto se le agrega un sinnúmero de particularidades de los que podemos describir en la historia, la cultura y la práctica política del nicaragüense. En el caso de países como el nuestro, hablamos de economías en vías de desarrollo, economías de ingresos medio-bajos, se da el caso típico en América Latina, pero atípico en la literatura económica, de que los acontecimientos políticos suelen determinar crisis económicas en el corto plazo. Es decir, en la literatura o en la teoría económica se parte del hecho de que las crisis económicas tienen causas económicas, pero en el caso nuestro también las crisis económicas tienen causas políticas o sociopolíticas. ¿Por qué? Porque en los países avanzados han llegado a un punto en el que la clase dirigente se ha puesto de acuerdo, independientemente de las facciones políticas, de que las crisis en la administración pública, en el sector público, o las crisis propiamente del grupo de los políticos, no tiene por qué paralizar o semiparalizar la rueda de la economía nacional, porque está en juego la calidad de vida de los ciudadanos, y eso implica deterioro en el nivel de vida, caída en los niveles de consumo, caída en los niveles de ocupación y migración regular e irregular. Entonces, en el caso nuestro, pues ya les conté que Nicaragua sigue esta regla que se presenta también en muchos países latinoamericanos y lamentablemente genera incertidumbre inseguridad y desconfianza hacia los procesos, que determina la formación de expectativas de los agentes en el presente. Marco, cuando existe incertidumbre en un país, ¿cómo actúan los agentes económicos? Tal es el caso de la banca nacional. Se habla pues de que de enero a julio ya la cartera bruta de préstamos ha ascendido a 126.626 millones de Córdoba. Ligeramente hay un crecimiento en comparación a las cifras que cerró en el 2020. Esto muestra confianza de parte de la banca nacional para seguir colocando créditos. ¿Y cómo está actuando los agentes económicos ante esta situación? Porque no solo estamos enfrentando la pandemia de COVID-19, sino que venimos enfrentando una crisis por 3 años consecutivos. John Maynard Keynes, o Keynes, ¿verdad?, según la pronunciación que cada cual le dé, fue posiblemente el economista más importante del siglo XX, y él hablaba de factores psicológicos que determinan la demanda, particularmente la demanda de inversión, en su obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. De esos factores psicológicos de los que hablaba Keynes, él derivaba lo que él llamó the animal spirit, es decir, los espíritus animales que hacen que los empresarios tomen decisiones en condiciones de certidumbre o incertidumbre, en condiciones de prosperidad o en condiciones de crisis. En este caso es lo que estamos tratando de decir. Cuando el panorama no es del todo claro, cuando no tenemos un rumbo cierto, cuando no se sabe qué es lo que va a pasar o a dónde vamos a llegar, porque todavía no hay una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico de mediano y largo plazo definida, entonces los agentes varían sus decisiones de consumo, ahorro, inversión y producción, en el caso de consumidores y productores. Pero de lo que estamos hablando es de la producción. Entonces hablamos de decisiones de inversión y producción, y cuando las condiciones todavía no están dadas para invertir, entonces los inversionistas con los empresarios no están dispuestos a asumir riesgo, porque no tienen de todo claro una rentabilidad esperada, y naturalmente nadie quiere perder un solo centavo, principalmente en tiempos de crisis, a pesar de que otros logran detectar oportunidades de negocio aún en medio de la escasez relativa o una escasez generalizada, hablando de privación de bienes que normalmente en tiempos de prosperidad no habría. Pero lo normal o la regla sería adoptar decisiones
muy conservadora. Eso significa no abrir sucursales, no contratar nuevas personas, no adquirir nuevos equipos destinados a la producción, no arriesgarse a aumentar la capacidad instalada, no solicitar nuevos préstamos, porque también los intermediarios financieros pueden adoptar una conducta por un motivo de precaución, es decir, tener precaución, preferir la precaución para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema bancario y financiero. Acá yo tengo una cifra que según los últimos informes disponibles, el informe de mercado financiero, el informe del sistema bancario o del sistema financiero nacional, sistema bancario y financiero nacional, nos dice el Banco Central de que el crédito hipotecario se mantiene contraído, de que han disminuido las transacciones en el mercado de valores. Sin embargo, han aumentado los depósitos del público, ha aumentado la cartera de crédito a julio de 2021, es decir, casi al segundo trimestre de este año. El grado de liquidez está bien, 45.1%. La educación de capital, 21.6%, cuando el mínimo es el 10%. Estamos hablando de que la cartera de créditos consolidada de bancos, financieras y microfinancieras totalizó al finalizar el segundo trimestre en 134.205.7 millones de córdobas, mostrando mayor dinamismo. Las tarjetas de crédito, los créditos personales, los créditos ganaderos, los créditos comerciales. Sin embargo, estos incrementos porcentuales todavía son bastante tímidos. No estamos hablando de cifras que se asemejen o se acerquen, o por supuesto no podemos hablar de cifras que superen los niveles antes de la crisis, porque esto toma tiempo, y toma tiempo en dependencia de la reacción de los agentes económicos, de las condiciones que se propicien a través de políticas macroeconómicas y de la formación de sus propias expectativas, como hemos venido hablando, por factores psicológicos. Precisamente de eso quería que habláramos. Por ejemplo, ayer conversábamos con Leonardo Torres de Economipyme y él decía que si los depósitos en los bancos han crecido las exportaciones, por ende, si los depósitos crecen en la banca nacional, debería de crecer la cantidad de créditos colocados, el financiamiento de algunos sectores. Pero también reconocía que dependía de un Estado facilitador y de políticas públicas. Realmente, si los depósitos crecen, la banca nacional debería de tener más confianza y colocar más créditos, o no necesariamente es el único elemento que ellos consideran para colocar más créditos. En el análisis de riesgo bancario no es la única variable. La variable que también están tomando en cuenta los analistas de la macroeconomía y microeconomía aplicada en Nicaragua por parte de las entidades bancarias, tienen que tomar en cuenta también el grado de ocupación. Los bancos, en el caso de los bancos y las financieras, difícilmente van a tomar como sujeto bancarizable a una persona que se esté desempeñando en la economía sumergida, es decir, en la economía subterránea, en la economía formal, en la economía irregular, que no tenga una documentación, un sistema contable, algo que le acredite ser bancarizable. ¿Por qué? Porque los bancos son muy estrictos con esto, por eso se llevan muy bien con los abogados, y al propio tiempo los bancos, las entidades bancarias y financieras son supervisadas crédito por la SIGOIF, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Ellos le dan seguimiento al crédito en mora, a la cartera en riesgo, que por cierto por aquí tenía algunos números sobre esto. La cartera de riesgo andaba en 15.5% y la cartera en mora en 2.9%. Entonces, cuando tenés un mercado de trabajo altamente informal, entonces los bancos no tienen otra cosa que endurecer sus requisitos para autorizar nuevos préstamos y créditos. Pero aquí también se presenta el desafío de que esta es la realidad económica imperante. Y si se tiene
que apostar por la estabilización y la recuperación económica, entonces de alguna manera se puede colocar nuevos créditos para estimular el espíritu de empresa o el espíritu de emprendimiento. Sin embargo, habiendo un entendimiento entre el sector público y el sector privado, habiendo un trabajo interinstitucional para relajar esta tramitología, esta burocracia, estos requisitos para que las personas soliciten préstamos y los utilicen en inversiones productivas. Acá podemos esperar de que, como planteaba Keynes, el ya citado Keynes, el gobierno pueda tener o pueda inducir el proceso inversionista a través de políticas adecuadas y acertadas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, los bancos valoran otras variables, como por ejemplo la capacidad de pago de cada persona, por supuesto la rentabilidad en cada uno de los proyectos que se le presenten para la solicitud del crédito o del préstamo. Y aquí es muy interesante porque si bien se ha recuperado el caso de los créditos comerciales, no vemos, no tenemos noticias positivas todavía en el sector servicio, en el caso de las empresas turísticas, en el caso de los servicios, en el caso de los créditos PYME, para levantar la micro y pequeña producción de este país, en el sentido de que desde ahí se vayan generando nuevos empleos y que a su vez este tejido empresarial o este tejido micro y pequeño empresarial también se vayan formalizando, porque ese es el gran problema. Podemos estar hablando de un 80% en concepto de pymes, del enorme tejido empresarial, pero sumido también en el grado de informalidad. Y cuando hablamos de la informalidad y la irregularidad, también podemos encontrarnos con condiciones bastante adversas. Todo esto se escapa de las cifras oficiales, se escapan de las cuentas nacionales, porque es un dinero que está circulando, pero no lo estamos monitoreando. Marcos, ¿cómo podríamos medir realmente si la economía está creciendo sostenidamente? Ayer Leonardo Torres mencionaba acá, el expresidente de Econimipyme mencionaba con bombos y platillos que vamos a finalizar el 2021 con un crecimiento de un 5%, el gobierno proyecta un 7%, pero realmente depende solo de las importaciones de bienes suntuarios, es decir, importaciones de por ejemplo, abanico, televisores, refrigeradoras, todos esos productos, o principalmente depende el crecimiento económico de los bienes de capital importados por las empresas, es decir, aquellas herramientas que necesitan las empresas para ser más productivas, para aumentar sus niveles de producción. Dudo mucho que a estas alturas, que en este momento estemos hablando de un repunte en la importación de bienes de capital. Todavía no observo un incremento en la estructura de capital de la economía de Nicaragua que le permita un salto cualitativo en el corto plazo en su nivel de expansión económica. Marco, ese es un medidor de la economía, un medidor de la economía, realmente la importación de bienes de capital que realizan diferentes sectores, como es el sector industrial, el comercio, entre otros. Claro que sí, es un medidor, no es el único, pero es un medidor, es decir, es una dimensión desde la cual podemos valorar qué tanto estamos avanzando, porque la economía clásica inclusive consideraba que lo que volvía ciencia a la economía política era estudiar la producción. ¿Por qué? Porque para consumir la necesidad producir, es decir, el ciclo es producir, generar un ingreso y consumir. Todo lo que se produce es todo lo que ingresa y todo lo que se consume. En el caso de nuestras economías que son macroeconómicamente deficitarias, es decir, que no producimos todo lo que consumimos, entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo hacemos? Bueno, ahí es donde viene la cooperación internacional, ahí es donde viene el estar constantemente endeudados. Pero más que eso, la cooperación internacional, porque inclusive las economías avanzadas se endeudan. Pero la cooperación internacional, las donaciones, la cooperación no reembolsable, todo eso es lo que... Y las remesas monetarias. Por eso yo he dicho que esta economía va a cambiar, va a dar un salto cualitativo en materia tecnológica y productiva,
cuando vayan disminuyendo las remesas monetarias, porque eso significa que menos nicaragüenses van a estar dejando su país y que cada vez menos nicaragüenses van a necesitar dinero producto del trabajo en el extranjero de nuestros connacionales. Ese va a ser el verdadero indicador cuando las remesas monetarias vayan aumentando, porque lo único que hace es aliviar necesidades de consumo en el corto plazo y pagar las cuentas cada quincena o finales de mes. Pero lo que te aumenta tus niveles de producción, lo que en realidad te va a determinar un crecimiento económico en el largo plazo, estamos hablando casos como China, que hace 40 años era un país, Corea del Sur, que hace 40 años era un país en vías de desarrollo y hoy es una pequeña potencia tecnológica, es la educación, los niveles de ahorro y el incremento en tus bienes de capital. Y el incremento de tus bienes de capital es adquiriendo bienes de capital, porque de esa manera tú consumes un poco menos en el presente, pero te estás dotando para aumentar los niveles de producción en el futuro y aumentar tus estándares de consumo en el futuro, además de la transferencia tecnológica y de los cambios tecnológicos que puedan haber en el aparato productivo. ¿A qué me refiero con esto? A que produzcamos más y mejor, y a que diversifiquemos nuestra paleta exportadora. Hace 100 años producíamos café y adivinen qué, 100 años después seguimos produciendo café, pero no hemos generado una verdadera industria alrededor, por ejemplo, del cacao, porque producimos y vendemos cacao, pero no tenemos una industria alrededor del cacao. Producimos y exportamos el oro en bruto, como commodity, como materia prima, como varios países latinoamericanos, pero no lo sacamos con valor agregado, ni tampoco tenemos una industria alrededor de este oro que emplee o ocupe a muchas más personas en un potencial sector secundario, es decir, un sector industrial que sea pujante, una industria nacional que desde hace tiempo se ha debilitado considerablemente. Entonces, estamos hablando de estas transformaciones positivas. No solo estamos hablando de ver si aumenta el nivel de reservas internacionales brutas y netas y un día baja. Eso solamente es carpintería. Estamos hablando de temas torales. ¿Qué va a pasar cuando vayamos saliendo de esta crisis y nos acerquemos a las cifras que teníamos antes de la crisis? ¿Cuál va a ser la nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico humano y sostenible? ¿Cuál va a ser el nuevo entendimiento entre el sector público y el sector privado, tomando en cuenta que tienen que haber premisas de credibilidad social, de confianza social y de paz social para que las instituciones económicas, políticas y jurídicas cumplan con su misión y faciliten el proceso económico? De lo contrario, se van a generar las distorsiones como se han venido generando. ¿Sí me explico? Esto es sencillo, es un análisis de comparación de políticas públicas, porque es fácil estar comparando a Nicaragua en el periodo actual con el periodo anterior, que si crece o decrece. El punto en la autopista o en la carretera de la economía global es compararnos con otros países de similar magnitud para ver cómo lo están haciendo ellos y cómo lo estamos haciendo nosotros. Y por ejemplo, yo aquí tengo algunas gráficas, por ejemplo una de CNN, donde dice pues que en Nicaragua llevamos tasas de vacunación apenas acercándonos al 8%, y países como Guatemala ya están en el 24%, ya no digamos países como Uruguay que están en el 78.7%. Por ejemplo, la vacunación solo en Centroamérica, World Data de Forbes Centroamérica dice que el número de personas vacunadas con 2 dosis en Nicaragua son de 278.663 personas. Esto actualizado el 23 de diciembre de 2021. El porcentaje de la población sería apenas del 4.2%. Luego, en comparación con Panamá, tenemos más de 2 millones de personas, que casi es el 50%. Entonces, estas cifras pueden variar. Quizás Nicaragua ya, o muy probablemente ya haya elevado
estos números por lo que hemos visto en los últimos días, pero según la tabla está en el fondo. Entonces apenas estaría codeándose con Guatemala, que parece que tiene serios problemas en términos de la provisión de la vacuna a su población. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque una población inmunizada, una población vacunada, es una población que va, hablamos de una población económicamente activa que va a reinsertarse en las actividades productivas con un rendimiento bastante decente. En cambio, una población no saludable, una población enferma, una población con miedo, no se va a reincorporar a las actividades productivas ni va a tomar decisiones económicas con la misma claridad que cuando está con padecimientos crónicos y serios, principalmente la pandemia que nos asola. Ahora bien, todo esto del financiamiento también tiene que ver con la mentalidad o con la idea que se esté vendiendo del emprendedurismo. Y yo quisiera hacer ahí una aclaración, si ustedes me lo permiten, Jocelyn y Jimmy, sobre el emprendedurismo. Y es muy importante porque hoy día hay mucha gente que está en el sector informal, en el subempleo, y hay otros que están tratando de emprender. Pero muchos en ese camino de tratar de emprender están vendiendo el mismo producto u ofreciendo el mismo servicio con las mismas directrices de otras personas que ya lo están haciendo. Entonces debería de existir una política pública específica, o si ya existe, es la correcta. Ahí en la primera parte que dijiste es donde quería hacer la aclaración, y gracias por darme pase. Y es lo siguiente: no sé por qué en Nicaragua se ha difundido una noción bastante diferente de lo que es el emprendimiento o el emprendedurismo. El emprendimiento o el emprendedurismo, que viene siendo como el entrepreneurship, es casi un sinónimo o una nueva manera de ver el espíritu de empresa, es decir, una empresa que viene del inglés enterprises y el hombre de negocios que viene siendo el businessman. Ahora, con esto de la igualdad de género, también hablemos de businesswoman, hombres y mujeres de negocio. Pero el emprendimiento, no sé por qué se ha malentendido como autoempleo, trabajadores por cuenta propia, comerciantes minoristas o ventas al por menor, o digamos pequeños caramancheles que no tienen una visión de crecimiento y expansión. Eso no es emprendedurismo. De hecho, el emprendedurismo, algunos líderes prefieren hablar de microempresarios también, porque la idea detrás de esto es empezar con algo pequeño, como empezaron muchos de los grandes capitanes de la industria tecnológica en Estados Unidos, que hoy están en Silicon Valley, pero que empezaron en el garaje de su casa, pero con oportunidades de expansión y crecimiento. Y detrás de ese emprendimiento, o mejor dicho, lo que va a empujar ese emprendimiento es el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad y el montar una verdadera organización, detectando oportunidades de negocio, por supuesto generando empleo, generando ganancias y con una visión y misión organizacional, y por supuesto organizaciones centradas en el cliente, interno y externo, hasta en el más mínimo detalle. Eso es. Y por supuesto esto implica también el montar, por más elemental que sea, un sistema contable y financiero. De ahí estamos hablando de emprendimiento. No solo estamos hablando de, perdónenme el ejemplo, pero es lo que más, es uno de los ejemplos por antonomasia que podemos poner en estos días. No solo es porque a alguien le dio buenos resultados vender pollo asado o pollo frito a la intemperie, entonces yo también hago exactamente lo mismo, sin diferenciar mi producto, sin que se distinga mi cultura de atención al cliente, sin detectar nuevas pautas y preferencias en los consumidores nicaragüenses, o sin innovar y ofrecerle algo distinto en términos de sabor y presentación, para que
yo me vaya haciendo una reputación en el mercado. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de emprendimiento. El mismo MIFIC reconoce que en el caso de los microempresarios son aquellas unidades de negocio, unidades de producción de bienes y servicios y procesos que emplean hasta 15 personas. Entonces no es solo que estamos hablando de una persona que vende caramelo hace 5 años y ya le vamos a llamar emprendedores. Pasan 5 años y sigue vendiendo los mismos caramelos. Eso no tiene la filosofía del emprendimiento per se. Eso solamente es un trabajo por cuenta propia, una actividad para mantenerse en la economía de sobrevivencia, donde tu capacidad de ahorro es igual a 0, porque todo lo que ingresa es todo lo que consumís. Entonces, y el ahorro en el plano empresarial es igual a la inversión. El ahorro es el que te va a permitir invertir y reinvertir tu parte de tu utilidad para que vos sigas creciendo. Entonces esto tiene que ver con muchas cosas, lo que Schumpeter hablaba, destrucción creativa, innovación. Unos fracasan, otros empiezan. Y eso es lo otro también, que no hay que tener miedo al fracaso. En América Latina esto del fracaso se ve diferente. En otros países las personas de éxito cuentan entre su currículum hasta 3 historias sobre el fracaso. Aquí no, aquí da pena fracasar. Pero si no se fracasa es porque no se intenta. Y si no se intenta, entonces nunca se logra el cometido, el emprendimiento o la empresa. Ya de cara a las conclusiones, Marco, ¿qué hacer para que a esta gente que está trabajando por cuenta propia y que desea tener un verdadero emprendimiento, empoderarse económicamente y crecer bajo directrices idóneas de ofrecer bien su producto o servicio? ¿Qué se debe hacer de manera interinstitucional o qué se está haciendo ya y cómo lo valorás? Y también a nivel general para mejorar el tema de la economía y del financiamiento, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Muy bien, pensar el conocimiento de la política económica no nos vuelve mejores seres humanos, pero su desconocimiento en términos de aplicación práctica se paga caro. Ahora bien, el no implementar ninguna política económica también es una política económica. Sin embargo, si se trata de políticas intervencionistas, hablando del sector público, estas tienen que tomar en cuenta al sector privado, ya sea tomando en cuenta al momento de la aplicación o ya sea tratando de prever cuál va a ser el efecto o el impacto de la política. Algunos autores prefieren hablar de persuasión y no de coerción, y esto pues puede llevarnos a notas al pie, como hablar sobre la reforma tributaria. ¿Qué tan procíclica ha sido? Pues porque elevar impuestos en tiempos de crisis desde la macroeconomía es una política procíclica, es decir, es en lugar de dejarle dinero a los particulares en su bolsillo en tiempos de crisis, se lo quitas. Pero bueno, la idea es que haya una concertación en términos de políticas públicas para generar condiciones adecuadas para que las personas salgan de la crisis por sus propios medios. Las rutas de éxito de muchos países han estribado en la educación, en la capacitación y en la capitalización de las personas, para que las personas que saben mejor que cualquier otro cuál es su proyecto de vida, qué es lo que quiere ser y cómo quiere ganarse la vida y llevar el sustento a su hogar, sean ellas mismas las que tomen las riendas de su vida, porque de ahí ningún programa va a ser capaz en términos de logística y en términos de capacidad presupuestaria de solventar todas las necesidades y todos los problemas económicos de la población. En el día a día, en las decisiones económicas de compra y venta y de pago de las cuentas de la casa, son las familias las que se enfrentan con ese problema, ya sea prestándole a su vecino, prestando a una entidad microfinanciera o una financiera, o de alguna u otra manera sacando el dinero en virtud del trabajo formal o informal para pagar las cuentas. Entonces,
Esa es la idea, generar condiciones para que las personas sean capaces de superar la crisis, que despliegue su propia iniciativa a las personas, pero eso necesita de condiciones, de un entorno de estabilidad, de credibilidad, de confianza y de paz social bajo una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico, humano y sostenible. Pero eso implica, creo yo, aunque suene muy idealista, ya una nueva Nicaragua. Muchas gracias, Marco Peña, por habernos acompañado, experto en economía y quien ha compartido con nosotros su análisis respecto a la actual situación económica y también en cuanto al financiamiento en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones. Ahora les vamos a presentar la tendencia que obtuvimos en nuestra entrevista del día de ayer. Un total de 21.058 personas obtuvo el tema que estuvimos abordando, economía de pymes para el cierre de este año 2021. La entrevista también obtuvo un total de 2.612 interacciones y fue compartida 13 veces. Con esta información que le hemos brindado, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. La usura es una práctica ilegal que consiste en cobrar intereses excesivamente elevados en los préstamos que supone, por lo tanto, una ganancia injusta para la entidad financiera que ha prestado el dinero. Se entiende además como el límite máximo para el cobro de intereses en los préstamos, fundamentalmente para los créditos de consumo, microcréditos y créditos de bajo monto. Las microfinancieras son para muchos protagonistas de estos procesos. El interés de un préstamo es el precio que hay que pagar al prestamista por el dinero que recibimos. Este interés se denomina interés remuneratorio. Son dos los motivos principales por los que las entidades prestamistas cobran intereses por los préstamos concedidos: para obtener un beneficio a cambio de desprenderse de parte de su capital, o bien para compensar la posibilidad de impago por parte del que recibe el préstamo. Conozcamos más sobre este tema en nuestra siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Christopher Guevara por darnos la introducción al tema que estaremos abordando el día de hoy con nuestro especialista. Estamos hablando de usura en préstamos de microfinanciera. Muchas gracias, don Rubén, por acompañarnos. Él es de consultoría de gestor al consumidor. Buenos días. Muy buenos días, a los televidentes de Acción 10, la revista más vista en Nicaragua, y le damos las gracias a Dios por estar en casa. Comúnmente hay muchas quejas de personas que dicen que los préstamos y los intereses en las microfinancieras son muy altos. Algunos dicen que del 70%. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo pueden hacer las autoridades para regular eso? Mira, en la ley 769, ley de microfinanciera, quedaron de libre albedrío los intereses de las microfinancieras que les prestan a las personas. Y esto hace que estas empresas, que ahora ya son empresas financieras, cobren los intereses más altos actualmente. Van entre un 50, 60, 70, 80, inclusive hasta un 90% de intereses moratorios, e inclusive te cobran aquellos recargos por gastos administrativos. Esto significa que la persona que prestó ese dinero, puede decir $200,000, ya no va a pagar $200,000, va a pagar 5 veces más el valor que prestó. Esto significa que esto se cae en un delito de usura. ¿Por qué usura? Porque los intereses son demasiadamente elevados, que ya los hemos mencionado. Incluso que por la falta de pago muchas personas han quedado embargadas o han perdido sus viviendas, han perdido sus vehículos, prácticamente también sus electrodomésticos, porque eso lo ponen de garantía. Sí, ponen de garantía, o si no ponen al fiador. Y si cuando el cliente no puede pagar o está pagando retrasadamente su cuota, recurren al fiador, aunque el cliente esté pagando. ¿Qué significa? Que esa presión psicológica más la pérdida de bienes materiales hace que la persona vaya cayendo también en mora, y esto significa que son esas deudas impagables con estas microfinancieras. Te voy a poner un ejemplo que nosotros llevamos un caso ahorita del norte del país. Una señora está pagando 25,000 córdobas de abono. Ella recurrió a la microfinanciera, nosotros le decimos cómo lo iba a hacer, y le está pidiendo pagar no los 25,000, sino los 12,500 córdobas, porque no puede ya pagar ese abono. Le está solicitando a la microfinanciera que le dé chance o prórroga para poder pagar, o la proyección de pago sea más amplia. Esta microfinanciera aún no le ha dado respuesta a la señora. ¿Pero por qué? Porque ella no puede pagar. Y a pesar de que ella ha estado pagando con sacrificio, con empeño, los de la microfinanciera están gestionando al fiador solidario. ¿Qué significa? Que hace una presión tanto psicológica como mental,
más los intereses que son demasiadamente altos, esto significa que la persona se va a estresar, se va a enfermar. Y no solo con ella, también en Managua se dan casos muy particulares e inclusive nosotros hemos metido escrito a la CONAMI, que es el ente regulador, y la CONAMI duerme el sueño de los justos con estas resoluciones. Eso es preocupante porque en este país nada está normal, nada está en paz. Simplemente lo que estamos sufriendo es crisis social y política que ha ido endeudando a las personas. Don Rubén, vamos a recibir una llamada telefónica porque hemos abierto nuestras líneas. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta respecto al tema? Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo es posible que algunos que dan crédito, por ejemplo, bueno, ya se sabe cuáles son las grandes, se pongan acepten gente de fiador o algo, que den su número y no exista? Porque a mí por lo menos me han estado llamando y mandando mensajes por un señor que yo no conozco y dicen que se dio de referencia a mi número. ¿No tuvo conocimiento que a usted la hicieron de fiadora en ese préstamo? Yo no he firmado nada, el señor no lo conozco, ya, pero sí me han estado mandando mensajes y ya tengo tiempo de eso. Ok, muchas gracias por su consulta. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Las microfinancieras deben de ser más rigurosas con los requisitos que piden? Las microfinancieras cuando te están ofreciendo el préstamo, ellos recurren a un sinnúmero de llamadas, mensajes e inclusive a veces hay gente inescrupulosa que le presta la cédula a un amigo, a un pariente cercano y lo ocupa como fiador. El problema de las microfinancieras se da porque no confirman si lo que les están poniendo en sus manos a ellos existe esa persona o está de acuerdo con ser fiadora. Eso también es otro abuso, pero ese es un abuso de parte del cliente. Ahora, si esta persona no ha firmado ningún documento como fiadora de X persona, no se debe de preocupar, sino quiere dirigirse a la entidad financiera que le está cobrando haciendo una carta bien detallada que ella jamás ha servido como fiadora, y si alguien usurpó su identidad, inclusive que pide un proceso investigativo ante las autoridades competentes. Pero ¿qué pasa, don Rubén, cuando la gente firma el documento del préstamo y no lee primero la ley, que indica que las microfinancieras pueden establecer un porcentaje de que ellos lo ameriten, por ejemplo, un 50% de interés o un 70% de interés? Ellos están a libre albedrío en ese caso. Hay falta de educación financiera en este sentido, que las personas prácticamente se embargan o prácticamente ellos sin conocimiento se endeudan y cuando miran ya están hasta el cuello. Mira, lo que pasa es que el nicaragüense, lo vamos a hablar generalizado, los nicaragüenses somos haraganes para leer, porque también el promotor de la microfinanciera te está apurando, mire señora, apure, firme aquí que tengo que atender a otro, y a veces por la prisa que vaya a invertir el dinero, le van a dar su dinero, no firman, y no leen. Otro dilema que tenemos los nicaragüenses, que siempre nosotros le hemos estado diciendo, leamos los contratos, tanto de bienes y servicios como de préstamo entre particulares, entre préstamo entre microfinancieras, porque hay un peligro con la ley y la ley necesita ser reformada para poner un estatus de crédito y de intereses, porque así como está la ley, así están abusando las microfinancieras hasta un 70, 80, 90%. E incluso te hacen cobros, repito, administrativos que no están contemplados en el contrato. Lo voy a interrumpir para recibir la siguiente llamada que tenemos. Correcto. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta respecto al tema que estamos abordando el día de hoy? Le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero hacer una consulta. Sí, díganos. El invitado, ¿verdad? Que está ahí, tiene razón. A mí ocuparon mi número y me llaman todos los días de una microfinanciera, por el cual no voy a decir su nombre, pero es un acosamiento y yo quería saber cómo puedo hacer para que esta microfinanciera deje de estarme llamando, porque me llama día y noche y yo no autoricé que dieran mi número. Muchas gracias. Si queda como fiadora, ella podría ser embargada en el caso de que el deudor no cancele el préstamo. Puede ser. Entonces esa es la preocupación de ella. Ese es el gran problema, que cuando uno es fiador de algo, la empresa o los bancos, la microfinanciera, inclusive el préstamo entre particulares, ellos te pueden ejecutar en ese particular. Entonces la señora será de visitar la microfinanciera o pedir un asesoramiento con nosotros y nosotros le vamos a decir cuáles son sus casos y le vamos a plantear cómo hacer la carta o le llevamos su casito.
Ya para ir finalizando, ¿por qué hay esa diferencia entre los intereses que tiene la banca nacional y los intereses que tiene la microfinanciera? ¿Por qué esa disparidad? Mira, esa problemática jurídica se da porque quedaron de libre albedrío, no hay un tope, mientras con la banca sí hay un tope. Porque prácticamente la que se endeuda, las personas que se endeudan en las microfinancieras son las de más escasos recursos y son los que más están siendo afectados. Son las personas emprendedoras que tratan de salir adelante con toda la problemática de la crisis sociopolítica y económica y son los que más se endeudan. Porque también las microfinancieras tienen una campaña de publicidad que no es jugando y la gente cae en ese juego publicitario. Los bancos deben también orientarse a este segmento de la población y brindarle mayor facilidad al acceso a crédito, porque a veces son muy complicados acceder a estos préstamos para emprendedores, porque a veces los préstamos son muy altos y ellos dicen, pues no tengo la capacidad para pagar, entonces mejor acudo a una microfinanciera que me da más facilidad y el monto es mucho menor, incluso creo que 10.000 córdobas, lo menos que te pueden prestar. Sí, a veces los bancos pierden este cliente también porque un sinnúmero de prerrogativas jurídicas que te piden y a veces la persona no está en la capacidad de cumplir todas esas prórrogas. Pero sí con la microfinanciera sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que cae con las microfinancieras, después viene el problema. Nunca leyeron el contrato, algo que hay que remarcarlo. Cuando usted va a suscribir un arreglo de un contrato con una microfinanciera, hay que leer los contratos. E inclusive los préstamos solidarios, entre grupos solidarios, hay que tener mucho cuidado. Porque si Rubén Arriola no pagó y pagaron los demás, todos deben. Ese es otro problema también que hay con la ley de las microfinancieras. En este sentido, ¿qué pueden hacer la DIPRODEP, las organizaciones de defensa de los consumidores, la misma CENAMI o la CIBOI para regular un poco que la gente no se esté endeudando y prácticamente quede embargada? Porque los préstamos en la microfinanciera, los intereses son súper altos. Sí. Primero hay que hacer una reforma profunda a la ley de microfinanciera. Hay que hacer un buen estudio y reformarla, es necesario para beneficiar a las personas. Y otro es que la CONAMI no siga durmiendo el sueño de los justos, que es el ente regulador en ese particular. Normalmente, ¿qué tipo de denuncias son las que ustedes recogen a lo largo de los años en cuanto a aquellas quejas que hay contra las microfinancieras? La mayoría de las quejas son por abuso, digamos, de los intereses moratorios y también por préstamos directos entre personas y la microfinanciera y grupales, que esos son los que más se quejan. Porque, repito, pagó Rubén Arriola, pero el resto no pagó. Entonces, esa persona sigue debiendo. Su buró de crédito sigue saliendo manchado. ¿Esas denuncias tienen éxito? ¿Se les resuelve? En algunos casos hemos tenido algunos cuantos éxitos, pero sí cuesta. Porque ahorita tenemos 2 casos que están en la CONAMI y a la vez no se ha pronunciado la CONAMI. La recomendación a la ciudadanía en general para evitar pues que sean embargados con préstamos que a veces no pueden ni pagarlos. Sí, yo le recomiendo a la gente, antes de acudir a un préstamo de una microfinanciera, debe de evaluarse en qué va a invertir, en qué va a trabajar y cuánto va a ganar y cuánto va a sacar para el préstamo. No se deje ir por la impresión del préstamo o por la oferta. Analice primero y lea los contratos con las microfinancieras 1, 2, 3 veces, 4 veces, léalo. Y si no está seguro, mejor no lo suscriba. Ya para ir finalizando, ¿cuál sería el último consejo a la gente? El último consejo a la gente, si usted cree que no va a poder pagar, mejor no lo saque, verdaderamente, porque esto no está normal en este país. Hay un déficit económico bastante fuerte que nos está golpeando. Porque normalmente los créditos lo ocupan para emprendimiento y a veces sí, los emprendimientos no duran ni 6 ni un año. Ni un y año, fracasan, a veces ni 3 meses te da con esta crisis. Ok, muchas gracias, don Rubén, por Siempre acompañarnos acá. Él es de defensa de consultoría del gestor al consumidor. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Einer Suárez con más información de interés para usted.
La rodilla es una de las articulaciones del esqueleto humano en la que con más frecuencia se desarrolla artrosis. La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa y de desgaste que se presenta con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, pero que también puede ocurrir en personas más jóvenes debido a lesiones previas en la rodilla. El cartílago se desgasta gradualmente, disminuyendo la protección de los huesos. La razón de la gran frecuencia de este padecimiento en esta zona del cuerpo, en comparación con otras articulaciones, es porque la rodilla es una articulación de carga. Es decir, tiene que soportar el peso del cuerpo y de los objetos que transportamos cuando permanecemos de pie o cuando nos desplazamos caminando, corriendo, subiendo o bajando escaleras. La artrosis de rodilla por lo general se desarrolla lentamente y la progresión del dolor suele seguir la misma, aunque puede cursar con descompensaciones espontáneas. En ocasiones la artrosis es debida a lesiones previas, tanto ligamentosas como meniscales o del cartílago, acelerando la aparición de los síntomas. En nuestra siguiente entrevista abordaremos este tema médico. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias, Christopher, por la introducción a este tema de suma importancia, y precisamente ese es el padecimiento que vamos a hablar el día de hoy en nuestro segmento de la consulta con el especialista. Ya se encuentra con nosotros el doctor Brian Pérez para abordar todo lo relacionado en torno a este tema. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 de la Mente. Buenos días, siempre agradeciendo a Canal 10 por el espacio que nos brinda cada semana para hablar de un determinado tema de salud. A ver si iniciamos hablando un poco de la conceptualización de lo que es la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla es un desgaste del cartílago. Este desgaste puede venir ya sea por la edad o por demasiados trabajos físicos. Las mujeres son más propensas a ella, ya la mujer puede desarrollar una artrosis después de que pasa el periodo menopáusico. El cambio excesivo de hormonas puede llevarnos a las mujeres a producir o a desarrollar una artrosis. También podemos desarrollar una artrosis cuando tenemos un excesivo peso. Cuando tenemos demasiado peso desarrollamos artrosis, o bien cuando ya somos personas mayores de 50 a 60 años. Todos estamos exentos cuando ya pasamos el límite de edad. Va a llegar a un grado que sí vamos a desarrollar artrosis. El síntoma más común de artrosis es el dolor. El paciente comienza a sentir dolor y comienzan a medicarse con ibuprofeno o acetaminofén. ¿Qué es lo que pasa? Que se anestesian por un tiempo, pero no ayudan en nada. Y comienzan a desarrollar ahí problemas gástricos. Ya comienzan si son pacientes con gastritis, comienzan a sentir dolor, toman medicamentos y comienzan a acelerar su problema gástrico. Hay personas, doctor, que en algún momento, y en este caso quiero referirme no solamente a personas mayores, también hay personas jóvenes que manifiestan que la rodilla cuando caminan, cuando corren, etcétera, le truena. ¿Esto podría referirse a lo que es la artrosis? Sí, de hecho cuando está empezando un desgaste en la rodilla, porque la artrosis viene por un desgaste. Sí, el pueblo de Nicaragua, el pueblo lo conoce como un desgaste, el desgaste del cartílago. Okay. Entonces, por lo menos el deportista, el futbolista, que es el más común, viene a hacer un desgaste de menisco, y ese desgaste de los meniscos en las rodillas vienen a desgastar el cartílago. El hecho de estar de pie mucho tiempo podría conllevar a un desgaste de rodilla. No es que podría conllevar, pero si ya el paciente tiene el diagnóstico, estar mucho tiempo de rodilla o estar de pie o estar mucho tiempo sentado, y el dolor comienza a subir de nivel. Ya el paciente no puede estar un ratito sentado y tampoco puede estar de pie. Okay. Ya llega un momento donde ya no pueden ni flexionarlo y comienzan a tirar su peso al otro pie. Si yo tengo desgaste, por ejemplo, en el pie izquierdo, ya donde ellos no aguantan el dolor de ese pie, comienzan a echarse el peso en el otro pie. Ya viene ahí la malformación y vienen a complicar ya el otro pie. Entonces ya tenemos una artrosis bilateral, porque por estar separando mal, por malas posiciones, conllevan a desarrollar artrosis en el otro pie. Ya no pueden ni flexionar, ya no aguantan. Es más, el dolor muchas veces es tan intenso
que no pueden ni dormir. Los pacientes no aguantan el dolor porque ellos dicen, doctor, no aguanto ni boca arriba ni boca abajo, no puedo estar sentado un ratito. Entonces ya ellos vienen a desarrollar insomnio y esto es por medio del dolor. A propósito de eso que usted está manifestando, doctor, ¿existe alguna serie de sintomatología para que una persona logre identificar que efectivamente padece de una artrosis en la rodilla? Sí, el dolor es el síntoma más común. Pero ya cuando es una artrosis bastante avanzada, los pacientes no ponen atención a su dolor, pues como le digo, se toma la pastilla. Ya cuando la artrosis ha avanzado un poco, ya la pastilla casi no les llega y comienzan a presentar, a la hora de revisar hay una inflamación y ya tienen ya la rodilla un poquito deformada. Ya a la hora de palpar está inflamada, uno compara, hay calor o hay enrojecimiento. Ellos le hacemos una serie de preguntas para constatar la historia clínica. Y ellos te relacionan como un chasquido. Escucho un chasquido, voy caminando y de pronto me duele, se me afloja el pie. En el caso de las mujeres, doctor, el hecho de que se use con frecuencia los tacones, ¿podría también conllevar a que una mujer desarrolle este padecimiento? Sí, de hecho, podría empeorar. Si ya es una paciente diagnosticada, podría empeorar el dolor, pero el tacón por lo general lo que desarrolla son fascitis plantares o espolones calcáneos. Pero si ellos tienen poca frecuencia artrosis de rodilla. Pero si ellas tienen ya la artrosis diagnosticada, el dolor ya lo podría, eso conlleva a que ellas tengan un poco más de dolor. ¿Cuál es el tratamiento indicado para este padecimiento? En Clínica de Medicina Oriental Altamira tratamos de primero hacer la historia clínica y valorar qué tal grado es la artrosis que lleve la paciente o el paciente. Se aplica acupuntura, ya que la acupuntura será un analgésico, y se le aplicará moxabustión. Ya los pacientes, al aplicar calor en la rodilla, el paciente comienza a sentir mejoría. Ya en la primera o segunda consulta, en la segunda cita, ya el paciente tiene que andar mejor, ya el chasquido tiene que estar mejor, ya tienen que dormir. Se les manda a hacer un poquito de ejercicio. Si ellos se pesan, llegan a la consulta, se pesan. Si tienen sobrepeso, se trata de meter al paciente a dieta, concientizar de que si él sigue subiendo de peso o no hace ejercicio, el dolor va a aumentar y no vamos a hacer nada. En este caso, doctor, ¿las personas con sobrepeso están más expuestas a desarrollar este padecimiento? Sí, el problema es que cuando tienen sobrepeso, aparte de desgastar el cartílago, ellos por su sobrepeso vienen a hacer una deformidad en la rodilla. Ellos ya desarrollan, esos son los pacientes que desarrollan la deformidad, que donde uno ya los ve, está deforme y están con su peso alto, demasiado alto. ¿Qué otros factores de riesgo podrían conllevar el desarrollo de este padecimiento? Cargar demasiado peso, por lo menos hay personas que hacen ejercicio. El ejercicio es bueno, se manda a hacer ejercicio, pero se manda a hacer ejercicio moderadamente. Acorde a tu peso. Si el paciente es un futbolista o un deportista, por lo menos también el básquetbol, que ellos corren y a la hora de brincar caen, ese golpe también afecta bastante sus rodillas, entonces también se les manda no a dejar de hacerlo, sino un poquito ya moderado a la edad de cada quien. Sí, porque suele pasar que aquella persona que visita el gimnasio o que hace ejercicio quiere incluso levantar más peso conforme va pasando el tiempo y su estadía en el gimnasio. Esto no es recomendable. De hecho, los pacientes que van por gimnasio por desgastes del cartílago, es muy frecuente, entonces. Sí, es porque ellos hay una máquina donde ellas levantan pesas con el pie, pero a veces es demasiado peso y hacen una ligadura de los meniscos y eso nos conlleva a un desgaste del cartílago. Ok, vamos a recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Yo quisiera pasar consulta con el doctor ahí, de la Altamira. Ok. Es decir, está hablando de rodillas, pero también es un problema en las espaldas de la columna. ¿Ya me entiende? Entonces quisiera que una consulta con el doctor ahí, a ver qué me dice. Ok, ¿cuál es su padecimiento? En la columna. ¿Dolor? Es de la columna, sí. ¿Qué edad tiene? ¿Aló?
¿Qué edad tiene? Mire, ¿por qué no me toma los datos ahí, Ok, vamos a tomar los datos a lo interno para obsequiarle una consulta con el doctor y por supuesto revise su caso y dé tratamiento a su padecimiento. De hecho, el problema de la columna también puede ser un desgaste en la columna. La cuestión de la columna es que ella es bastante ramificada y los dolores en columna pueden ir para los hombros, o sea, para arriba, o pueden abarcar ambos pies o un pie. Entonces también hay que ver la contextura del paciente, porque no sé si él es alto, si él es bajito, si él es gordito, qué edad tiene. Entonces eso también hay que ver. Hay que hacer una historia clínica y ahí vamos a ver qué es lo que el paciente tiene. ¿Sus recomendaciones, doctor, en torno a este tema? Hacer ejercicio, dejar el sedentarismo, tratar de comer saludable, más que todo cuando ya tenemos una edad bastante avanzada, de 40, 50 años, para mejorar el estilo de vida. Recordando también de que nuestro tratamiento no es nada invasivo, no nos va a dar efectos secundarios, ya que todo es meramente natural y nos va a dar una calidad de vida mejor, mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Brian Pérez. Para todas aquellas personas que deseen visitarle, ¿dónde lo pueden ubicar? Nos ubicamos de Unión Fenosa de Rubenia, 4 cuadras hacia abajo. Ok, muchísimas gracias. Y usted, amigo o amiga televidente, ya tenía en la parte baja de su televisor los números telefónicos a los que usted puede llamar para agendar su cita. Einer Suárez tiene una información de suma importancia para todos nosotros. Adelante, Einer. Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Momento de conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy y las próximas 72 horas. Como podemos observar en el gráfico, tenemos una onda tropical, el ingreso de la onda tropical número 34 sobre el territorio, y además tenemos sistemas de baja presión. Por acá la salida de la onda tropical número 33 y además una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos 5 días. Además, tenemos baja presión asociada con los remanentes de Peter que se encuentran a varios cientos de millas al este-noroeste de Bermuda, y las posibilidades de que este sistema se convierta en una depresión o tormenta parece estar alimentada. Por acá tenemos otra baja presión localizada a varios cientos de millas al sureste de las islas de Cabo Verde y un desarrollo gradual a una depresión tropical para los próximos días. También sobre el territorio nacional tenemos aquí la gráfica de 3 sistemas de baja presión en 3 diferentes puntos del país, este con un desarrollo del 60%, por acá tenemos el otro con un 65% de desarrollo. Por acá también para el día miércoles tenemos un sistema de baja presión y el ingreso de la onda tropical número 34 con la continuidad del sistema de baja presión y una posibilidad de desarrollo ciclónico para este sistema de baja presión también sobre el territorio nacional. Para el día jueves continuamos con el desarrollo de los sistemas de baja presión y el avance de la onda tropical número 34 y por supuesto que sistemas de baja presión para esos días. En torno al siguiente día y el desarrollo ciclónico también, esto para el día jueves continúa con el sistema de baja presión que había sido previsto para el día miércoles, y los días ya el día viernes tenemos también acá un sistema de baja presión, el desarrollo de la onda tropical número 34 y además por supuesto que continuamos con el avance del huracán Sam para ese día. Esto ha sido todo en nuestro segmento, el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas. Recuerde acatar todas las medidas de prevención brindadas por nuestros expertos en torno a los cambios climáticos.
Señores, ya vimos cómo va a estar el clima, así que hacer planes porque vamos a tener un clima placentero y sabroso durante lo que resta de la semana. Señores, llegó el momento de despedirnos, pero siempre nos da alegría saludar y compartir este saludo especial con todos nuestros cumpleañeros. Me encanta a mí siempre felicitar a los cumpleañeritos y más los que son de Acción 10 en la mañana. Y Geisel Aniel Casiria Girón está cumpliendo 28 añitos. Miren, ahí está apareciendo la fotografía. Le mandamos un hermoso beso y un hermoso abrazo de parte de toda su familia y principalmente de su sobrino. Pero tenemos más cumpleañeritos, Jimmy. Así es, a la lista de cumpleañeritos se le suma también Osman Pérez Flores, 5 añitos. Está cumpliendo este hermoso niño. Felicidades para él y sus padres también, que hoy van a celebrar el cumpleaños de este hermoso niño. Así es, 5 añitos de parte de los padres Elizabeth Flores y José Omar Pérez, que están felicitando 5 años de vida a su bebecito. Bueno, que la pasen bonito, que la pasen súper bien. Nosotros nos despedimos, le deseamos como siempre lo mejor de lo mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Buenos días. Nos vemos.